Queremos darle gracias a todos aquellos que nos ven por internet. Queremos decirles que bendecimos sus vidas, sus hogares, sus trabajos, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Queremos decirles que estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México, en el centro comercial Plaza Dorada, puerta número 6, Altos. Si tú un día vienes a esta ciudad o si estás en la ciudad y quieres visitarnos, esta es tu casa. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muy bien, hace 8 días el Señor nos habló de un evento muy importante que sucedió precisamente el lunes pasado. ¿Cuántos de ustedes vieron el eclipse de luna? Casi todos vieron este eclipse de luna. Muy bien. ¿Y cuántos alcanzaron a ver la roja? Roja, ¿verdad? Muy bien. ¿Y los que tenían celular y le tomaban la foto y después ampliaban la foto? Veían realmente el color. Lo que pasa es que nuestros ojos, por la distancia, no alcanza a percibir el color. Pero los que tienen cámaras con telefoto, los que tienen ciertos telescopios, alcanzaban a ver claramente cómo se puso rojo sangre. Rojo sangre. Muy bien, recordando esto, vemos que en este siglo XXI, el hecho de que haya los eclipses lunares es un fenómeno que se presenta cada X tiempo, pero lo que decíamos era que no todos estas lunas de sangre se asocian a las fiestas judías. Durante este siglo va a haber 7 veces que se presente en este fenómeno. Durante estos 100 años, 7 veces. Pero de estas 7 veces, solamente una va a concordar o concordó con las fiestas judías. Por eso, si tenemos la proyección, ¿la tenemos? Sí, ahí está. Vemos que precisamente la fiesta de la Pascua, que se celebró el día 15 de abril del 2014. Ahí tuvimos una luna de sangre. Pero les decía que en los últimos 100 años, esta es la único periodo de 4 lunas o tétrada, que le llaman 4 lunas de sangre, que concordó con las fiestas judías. Después fue el 8 de octubre del 2014, en la fiesta de los tabernáculos. Después hubo el eclipse total de sol en marzo 20 de este año. Y la Pascua, otra vez, vuelve a repetir, como el 2014, el 4 de abril del 2015, y la que tuvimos el lunes pasado concordó con la fiesta de los tabernáculos el 28 de septiembre de este año. ¿Por qué es tan importante esta concordancia? Porque nosotros sabemos que las tétradas asociadas a las fiestas del pueblo de Dios, a las fiestas judías, tuvieron comunes denominadores muy importantes, porque en este tipo de asociación, fiestas con las lunas de sangre, se dio en el año de 1492, en 1949 y en 1967. Si nosotros vemos esas asociaciones históricamente, vemos que se asociaron siempre a circunstancias importantes con la nación de Israel, eventos importantes con la nación de Israel. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo judío, sigue siendo la niña de los ojos de Dios. El pueblo de Israel, no obstante que ellos rechazaron
momentáneamente. Digo momentáneamente porque va a llegar un momento en que ellos van a reconocer y aceptar a Jesucristo como lo que es el Mesías. Por eso vemos que Él sigue siendo el pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo escogido y amado de Dios. Siguen siendo el pueblo del pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Abraham. Y vemos que Dios es un Dios de pactos. Y siempre está haciendo pactos con todos aquellos que quiera hacer un pacto con Él. Por eso este pueblo tuvo un pacto, y este pacto es de que Él iba a ser su pueblo y Él, Dios, iba a ser su Dios. Que los iba a cuidar, que los iba a bendecir mientras ellos estuvieran en sus caminos, y cuando no estuviesen en sus caminos los iba a reprender, los iba a corregir hasta que su corazón volviese nuevamente a Él. Por eso vemos que este pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel es un pacto que Él promete guardar por toda la eternidad. Por eso vemos que en este siglo la única tétrada de lunas de sangre que concordó con las fiestas judías y que nos va a hablar de un evento importante en la nación de Israel es el 2014 y 2015. 2 lunas en el 2014 y 2 lunas de sangre en el 2015. La última la vimos el día lunes próximo pasado. Por eso es que vemos que esto es importante para la nación de Israel. Y una cosa hubo, yo estaba expectante. ¿Y qué va a pasar en estos días? ¿Qué va a pasar? Y el día 1 de octubre me encontré con el diario esta noticia, no sé cuántos la alcanzaron a ver. Yo como sé que el pueblo de Israel, la nación de Israel, es el reloj de tiempo de la humanidad. Lo que suceda con el pueblo de Israel es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y vemos entonces que al terminar precisamente esta luna de sangre, mientras estaba esta tétrada 2014-2015, hubo una aprobación de parte de las naciones más fuertes y más poderosas para autorizarle a la nación de Irán, la nación de los persas, le autorizaron que él hiciera y trabajara con la producción de energía atómica. Sabemos que la energía atómica tiene 2 finalidades. Una, producir energía para producir corriente, energía eléctrica para las naciones. Y tiene varios otros usos pacíficos y benéficos. Pero la otra es que es la tecnología para hacer bombas atómicas y darle poderío a tal o cual nación. No hay muchas naciones, gracias a Dios, en el mundo que tienen bombas atómicas. Pero hay suficientes bombas atómicas para destruir 10 veces o 20 veces la Tierra. O sea, ya con las que hay es suficiente para destruir el mundo. De tal manera que lo importante es ver quién tiene las bombas, qué criterio, qué persona, qué individuo, qué gobernante. Por eso es que es tan importante saber quiénes son los que tienen el botón para mandar una bomba atómica a tal o cual parte del mundo. Y se suelta una guerra mundial. Por eso es importante que nosotros, como creyentes en Cristo, aprendamos a orar por las naciones. No nos damos cuenta, a veces somos tan egoístas o somos tan ignorantes de lo que realmente Dios tiene para nosotros en el mundo. Porque el mundo es nuestra casa, el mundo es donde vivimos. Lo que sucede en este mundo nos afecta a todos. Por eso es que nosotros debemos saber que Dios nos dejó claramente que oremos por los gobernantes, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Cuando no hacemos esto, va a haber problemas. Y aquí tenemos 2 visitas que yo aprecio mucho, Nanilú, nuestro hermano Miguel, que son de Guatemala. Y yo estoy viendo de cerca lo que pasó en Guatemala.
¿Por qué? Porque es un país que amamos. Amamos porque el modelo de Jesús lo trajimos de allá. Dios nos lo envió a través de estos hermanos de Guatemala. Lo importante está que en esta nación experimentaron una crisis por su presidente. Y ahorita están en una crisis de este tipo buscando a quién elegir. Y ellos están sacando una campaña diaria a través de los mensajitos, no sé cómo le llaman, WhatsApp. Las redes sociales están sacando de ora por Guatemala. Y le dije yo a Lupita, mira, esta es una buena idea para orar por México. Tenemos que copiar. Y dicen, ay, ¿por qué copias? Yo copio lo bueno. Y siempre cuando me pregunten, no me digan, ¿usted por qué está copiando a fulano? Porque Dios me dijo, obsérvalo todo, míralo todo y retén lo bueno. Desecha lo malo. ¿Entendió? Entonces, en ese momento, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad de orar por nuestra nación, por nuestro país, y si no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias. A veces cuando es ya demasiado tarde, por no haber estado intercediendo, por no haber estado orando, ya cuando ya tenemos el problema encima y a veces estamos en el sufrimiento, es cuando abrimos nuestros ojos para empezar a orar. ¿Qué necesidad tenemos de esto cuando ya podemos empezar a orar desde ahora? Y eso les estoy diciendo nada más como nación, pero estamos hablando a nivel mundial. Dios tiene su pueblo, el pueblo de Israel, del cual, en el cual, siendo la nación del pacto, la nación gloriosa que Dios escogió, la nación que en una forma sobrenatural Dios creó y formó, y le dio una promesa que parecía increíble. Cuando le dijo a un hombre con una mujer estéril que ya tenía 100 años y le dijo, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Quiere decir innumerable, con muchos millones de gentes. Y nosotros vemos a través de la historia que físicamente Dios multiplicó a la nación de Israel. Solamente en 1939, 1947, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, terminó en el 48 creo, en ese periodo mataron 6 millones de judíos. Solamente en Europa, 6 millones de judíos. Y de esa manera nos podemos dar cuenta que solamente en ese periodo del siglo pasado, encontramos que mataron 6 millones. Quiere decir, ¿cuántos hijos de Abraham se han multiplicado a través de las edades y cuántos hay ahorita en todas las naciones? Pero no queda ahí. Le decía a mi esposa, esto es físicamente hablando. Pero lo que no me había puesto a pensar y que el Señor me hizo entender es que si Dios le dio físicamente a la nación de Israel esto, nosotros, todos los cristianos, todos los gentiles que hemos sido injertados en la nación de Israel, en la raíz que emana, que es nuestro Señor, nuestro Dios, dice que fuimos injertados en la vid, porque las ramas que no quisieron fueron arrancadas, pero nosotros siendo olivo silvestre, siembro contra naturaleza, un olivo silvestre fue injertado en el buen olivo. Y de ahí nos dice que nosotros formamos parte de esa nación espiritual y por tanto los hijos de Israel físicamente son los judíos de raza, pero nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Por eso, por la fe de Abraham, él fue justificado. Nosotros somos justificados en el descendiente de Abraham, Jesucristo, en el cual había recibido una promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y entre las cuales estamos nosotros. ¿Y dónde dice esto? En Romanos 11, 16 y 17. Allí en Romanos 11,
16 y 17 encontramos la siguiente palabra. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, está hablando de nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de las raíces de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Fuimos injertados en la raíz que generó y creó al pueblo de Israel. De tal manera que nosotros formamos parte. Y quiero decirles esto: lo que le está sucediendo a la nación de Israel, que ha sido perseguido desde que fue creada como nación, desde que Abraham fue llamado, ha sido perseguido, lastimado, dañado. Llevaron esclavos, fueron liberados y conquistaron la tierra, y siempre ha habido enemigos que quieren lastimar a la nación de Israel. Quiero decirles una cosa: hoy como nunca se está persiguiendo al pueblo cristiano. Se está levantando en el mundo una persecución contra el pueblo cristiano, contra los creyentes en Cristo. Ahorita acaban de matar en una escuela cristiana en los Estados Unidos, la semana pasada, un muchacho de 20 años llegó a la universidad y empezó a disparar. Mató creo que a 9 y hirió otros 9. De tal manera que vemos que una de las cosas que él decía, que los paraba a los muchachos y les decía: ¿eres tú cristiano? Si dices que eres cristiano, te perdono, si no te mato. Y ellos decían: yo soy cristiano, y les disparaba en la cabeza. ¿Por qué? Y entonces salía titulado: un anticristo. ¿Qué es lo que busca el anticristo? Luchar contra todo lo que sea Cristo. ¿Y qué es lo que encontramos entonces? Que se están dando manifestaciones a nivel mundial de la persecución. Ya no digamos aquí en México. En México todavía hay pueblos indígenas, en Chiapas, en Oaxaca, que son perseguidos, son quitados de sus tierras, son sacados de sus propiedades porque no colaboraron con el santo patrono del pueblo. Porque dijeron: nosotros no somos participantes de eso, ni queremos participar. Y les han quemado sus casas, han herido, han matado a pastores. ¿Por qué? Porque están declarando que son creyentes en Cristo Jesús. En las naciones del paralelo 1040 allá en el oriente, la persona que hable de Jesucristo a otra persona dentro del pueblo islámico es llevada a la cárcel, y algunos son sentenciados a muerte. Quiere decir que en el mundo no tenemos esta libertad que tenemos en América y en México. Nosotros tenemos que interceder para que Dios intervenga poderosamente y mantener estas libertades. Lo digo esto porque es el tiempo de hablarlo. Probablemente la otra semana ya será otra cosa, pero ahorita acabamos de pasar las lunas de sangre, que son la manifestación y el aviso de lo que está sucediendo en el mundo y en la nación de Israel. Y les decía precisamente que el periódico me sacó esta noticia: Netanyahu deja en silencio a la ONU. Hoy estamos a 3 de octubre, 4. Esto pasó hace 3 días. Hace 3 días. Y quiero leerles alguna cosa. Naciones Unidas. Dice el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, impuso un espectacular silencio el jueves durante el discurso en la Asamblea General de la ONU, al denunciar el reciente acuerdo nuclear de las potencias mundiales con Irán. Netanyahu dijo que su gobierno hará todo
para defenderse de amenazas externas y aseguró que está dispuesto a reanudar de inmediato las negociaciones de paz con la autoridad palestina. En un golpe importante en la ONU, él presentó diciendo que el Pleno de las Naciones Unidas lo dejó callado durante 45 segundos, que él mantuvo silencio. ¿Por qué? Porque él hizo una declaración, y cuando hizo esa declaración, él se quedó callado, con un rostro adusto, un rostro de seriedad, un rostro que yo lo veo donde él está revelando un poder y una autoridad sobrenatural. Porque este hombre está dirigiendo a la nación de Israel, y la nación de Israel es el pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que él dijo. Dice, 70 años después, digan 70 años apenas hace, no hace muchos siglos o 200, no, 70 años atrás, después del asesinato de 6 millones de judíos, los dirigentes iraníes prometen destruir mi país, matar a mi pueblo, y la respuesta de esta asamblea, fíjense lo que le está diciendo en la ONU, después de que hace 70 años mataron a 6 millones de judíos, y esta nación, Irán, hizo declaraciones de que quiere la bomba. Fíjense lo que dijo el presidente iraní que acaba de salir. Dice que quiere la bomba para destruir a Israel. No la quiere para defenderse de enemigos. La quiere para destruir una nación que está lejos de ella. No ha hecho nada Israel contra Irán, pero sí Irán quiere destruir a Israel. Y luego dice que si ellos tienen la bomba, se la van a dar a grupos terroristas para que la lleven a Israel y destruyan no nada más a Israel, sino a toda aquella nación que apoya a la nación de Israel. Y luego él les está recordando eso en su discurso, y les dice: la respuesta de esta asamblea, de casi todos los gobiernos presentes aquí, a esa afirmación ha sido inexistente. O sea, les dice Netanyahu, ustedes que representan a todas las naciones, 100 y tantas naciones, 160 y tantas naciones, con esa declaración de esta nación de querer destruirnos, ustedes no dijeron una sola palabra. Silencio, total silencio, les dijo, un ensordecedor silencio. Y cuando dijo él, se quedó callado, como diciendo: a ver, ¿quién va a levantarse y decirse: no, yo protesto? ¿Por qué hacen eso contra Israel? ¿Por qué una nación la quiere destruir? 45 segundos. Se sintió una eternidad en la ONU. Por eso dice: Netanyahu deja en silencio a la ONU. Se quedaron callados. Y luego dijo: si una nación hubiera querido destruir a otra nación, la ONU hubiera protestado. Pero ¿por qué no protestan cuando quieren destruir a mi nación? Cuando hace 70 años mataron a 6 millones de mi gente. No, fue impactante, y a mí me impactó más. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé una cosa: el enemigo no es Irán, el enemigo no es Siria, el enemigo no es Egipto, el enemigo es el diablo, es Satanás, que quiere destruir la nación del pacto, la nación que es donde vino la salvación de las naciones. Por eso Jesucristo, cuando estaba hablando con aquella mujer en el pozo de Sicar, ahí en Samaria, le dijo: nuestros padres dicen que aquí se debe de adorar, aquí en Samaria. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Jesús le dijo: la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y estaba hablando de una trascendencia mundial. ¿Por qué? Porque en la simiente de Abraham, de la nación judía, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra.
La cuestión es que el diablo quiere destruir la creación de Dios y quiere destruir la corona, la cereza del pastel de la creación de Dios, que somos los seres humanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por eso encontramos que el diablo ha querido destruir a la humanidad. Desde entonces, desde que el mismo momento del Edén, desde que Adán y Eva, los primeros pobladores de esta tierra, estaban allá, el diablo dirigió todas sus fuerzas, todas sus estrategias, toda su astucia, todo su engaño, porque tiene un engaño poderoso. Se lanzó y hizo que pecaran, los tentó y el hombre tomó la decisión de someterse al enemigo. A partir de ese momento, la humanidad está condenada a muerte. Pero Jesucristo, aquel prometido desde el principio, dijo el Señor que Él le iba a dar en la cabeza, iba a destruir a Satanás y su plan diabólico. Pero en ese momento la resurrección de Jesucristo de entre los muertos da oportunidad a una nueva nación. La iglesia que es injertada en la raíz del olivo, porque todos los creyentes en Cristo formamos parte de lo que no es la nación de Israel, pero como si fuera la nación de Israel, somos el pueblo de Dios juntamente con Israel. Y dijo Netanyahu: este es mi mensaje a los líderes de Irán. Su plan para destruir a Israel fracasará. Y este es mi mensaje a los países de la ONU. Sea cual sean las resoluciones que ustedes adapten en este recinto, Israel hará todo para defender su estado y su pueblo. Imagínense. Netanyahu se para ante todas las naciones del mundo. ¿Ya ven lo que significó la tétrada de lunas de sangre? Algo sucede con el pueblo de Israel trascendental cada que se presentan esas fechas. Por eso era importante que no nada más viéramos. Por eso dice el Señor, el profeta Joel lo dice: antes de que venga el Señor, Dios se manifestará con la oscuridad del sol y con unas lunas de sangre. Y eso es lo que presenciamos. Tenemos que estar con la vista lista y viendo qué es lo que Dios está haciendo. Pues este hombre se paró ante todos los representantes de las naciones, es decir, ante todas las naciones del mundo, y les dijo: sean lo que ustedes acuerden, sean lo que ustedes digan, nosotros vamos a defender a nuestra nación. Silencio. Silencio total. Mi pregunta es: ¿y nosotros, que estamos injertados en la nación de Israel, qué estamos haciendo por Israel? Yo hace tiempo, créanme que Dios me ha llevado a mí como pastor de nivel en nivel. Y no le doy la gloria a nadie más que a mi Señor. Porque no he querido yo que ninguna gente influya en mi vida. Yo no quiero que pensamientos, ni libros, ni escrituras. No, quiero que el Señor, a través de mentores, lo que ustedes quieran, pero el Señor me lleve en su momento y en su tiempo para decidir qué hacer o qué no hacer. Aquí me han dicho: pastor, ¿por qué no pone panderetas y bailarines aquí? Porque el Señor no me ha dicho que yo lo haga. Es que otras iglesias allá tienen su pastor, Dios es su Dios, y si a ellos les ha dado permiso y les ha autorizado eso, que lo hagan. Yo no, todavía no. Y no digo no porque nunca voy a decir no, sino hasta que Dios me diga qué voy a hacer. Yo nunca voy a hacer nada que Dios no quiera, pero no voy a hacer nada con la duda o en el temor de lo que Dios quiere que yo haga. Por eso
no hace más de 5 o 6 años que me están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no hablas de Israel? ¿Por qué no ponen la bandera de Israel aquí? Dije, va a llegar su tiempo. Todas tales o cuales iglesias tienen la bandera de Israel. Sí, todavía no entiendo, todavía no comprendo, todavía no sé, todavía no ha llegado mi momento. Y le decía a Lupita, mi esposa, me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, ya vamos a poner la bandera de Israel en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a entender el por qué. Porque nosotros vamos a ser una iglesia que ora e intercede por Israel. Quiero decirles que para mí fue una vergüenza que en el año de 1948, cuando se decretó, acuérdense que les leí, hubo una tétrada de lunas de sangre en esa fecha, que coincidió con las fiestas judías. ¡Qué casualidad! Ya les dije que no hay casualidades. En esa fecha hubo 4 lunas de sangre en ese periodo, y en esa fecha se decretó en las Naciones Unidas la creación de la nación de Israel, porque hay una profecía que dice que vendrán de los hijos, recogerá de todo el mundo y volverán a la nación de Israel y volverán a estar en Jerusalén y volverá el pueblo de Dios a su lugar y nunca más serán quitados de ahí. Por eso yo sé que Netanyahu, cuando él dijo, vamos a defender y no nos van a quitar aunque las naciones vengan. Y en 1948 les digo que me dio pena cuando yo me enteré de esta parte de la historia. Estaban las naciones votando para ver si reconocían o no al Estado de Israel. Muchas naciones se oponían a la creación del Estado de Israel. Siempre ha habido oposición a la nación de Israel. Y hacía falta un voto. Cuando pasó México, México dijo que no aprobaba la nación de Israel. Y en cambio hubo una nación de 8 millones de habitantes. En 1948, pequeñita y en Centroamérica, llamada Guatemala. Guatemala fue la que levantó su voto y dijo, nosotros aprobamos la nación del Estado de Israel. Y ese voto fue el que decidió que el Estado de Israel fuera una nación. Y desde entonces Dios ha bendecido Guatemala. Y hoy es la única nación que tiene más del 50% de sus creyentes, de su población, creyentes en Cristo Jesús. ¡Qué casualidad! Una nación con una pobreza extrema, con una miseria y mucho indígena. Dios la ha levantado, la está levantando y está creando un testimonio a nivel mundial. Y el pueblo de Israel, porque yo voy y me reúno no con gente que son de la iglesia con la que estamos, simple y sencillamente con otros de otras iglesias que a veces voy allá y me toca comer, y sé, porque estuve cenando con el embajador de Israel, de Guatemala en Israel. Cenamos con él, estuvimos comiendo. Dios me permite esos contactos, esos privilegios. Y entonces él nos contaba muchas cosas preciosas que me animan. Pero cómo los israelitas están invirtiendo capitales y creando empleos y negocios en Guatemala. ¿Por qué? Porque Dios está guiando y Dios está cumpliendo su palabra. Yo bendeciré, dijo Dios a Abraham, y yo bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré yo. Por eso hay naciones que no van a tener la bendición de Dios y no la tienen. Por eso hay ciudades, gobiernos, iglesias o personas que no tienen la bendición de Dios, porque maldicen a Israel. Tristemente, cristianos salvos por Cristo Jesús
ignorantes, maldicen a Israel y dicen que los judíos y que Palestina, cuando no saben ni el trasfondo ni la realidad de las cosas. Porque Palestina como nación, a él lo acaba de decir, estamos dispuestos a sentarnos, a platicar y a hacer la paz con Palestina, pero que no sigan huyendo. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina hacen como que quieren la paz, pero realmente les están tirando cohetes y cohetes. 2,000 cohetes mensuales están mandando a la nación de Israel. Por un lado dicen que quieren paz y por el otro lado no nos dejan ser nación. Están colonizando, están conquistando a los judíos, están haciendo y no nos dejan ser nación, pero no quieren la paz. Porque al mundo enemigo de Israel le conviene que Palestina se muestre como enemigo, como una nación desprotegida, como una nación desvalida, como una nación posesionada, como una nación conquistada. Pues sí, fueron conquistados porque se lanzaron con una guerra para destruir Israel. Israel se defendió, Israel conquistó y recuperó a Jerusalén. Ahora hay una parte de la ciudad de Jerusalén que forma parte de las autoridades jordanas y otra parte tiene Israel. Y ahí viene el caos de este punto. Jerusalén tiene que estar total bajo el control judío. De tal manera que esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Y Palestina no quiere la paz realmente, aunque está manejando la bandera de la paz. Por eso Netanyahu delante de todas las naciones les digo, estoy dispuesto a sentarme y a hacer la paz, pero para que no tengan pretexto ni Irán, ni Egipto, ni Siria, ni Jordania, ni ningún otro enemigo, porque la realidad no es esa, es las naciones guiadas por el diablo que quieren destruir a Israel. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, en Génesis 2:3, ya se los acabo de decir. Dice la palabra 12:3. Y bendijo, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Primera razón por la que tú debes orar por Israel, y no nada más orar diciendo, ay Señor, qué lindo es Israel, me acuerdo en mis oraciones, bendícelo. No, tienes que interceder por Israel, como dice la palabra. Ahorita vamos a ver algunos textos. Haz que la paz tuya sea sobre sus muros. Haz, Señor, la prosperidad de Israel. Porque mientras ha habido paz, óiganlo, mientras ha habido paz en Jerusalén, en Israel, hay paz en el mundo. Mientras haya guerra en Israel, va a haber guerras en el mundo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel representa precisamente la manifestación de Dios, y el enemigo de Dios quiere destruir todo lo que represente a Dios, quiere destruir todo lo que presente su mensaje evangélico mundial. Por eso vemos que Dios promete bendecir a quienes bendigan a Israel. En la promesa de Abraham, Dios le dijo, yo bendeciré a los que te bendijeren. Ahora, esa promesa se repitió en Génesis 27:29. ¿Qué dice Génesis 27:29? Y vean lo que le dijo. Lo que le dijo la bendición sobre Jacob, de Isaac a Jacob. Sírvante pueblos y naciones que se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La promesa de bendición para los que bendicen se vuelve a dar sobre la descendencia de Abraham. Pero me voy todavía más adelante. Hubo un profeta con el cual Dios hablaba. Un profeta que después se corrompió por cuestiones materiales, por cuestiones de dinero. Se llamó Balaam. Vean lo que dijo en Números 24:9, segunda parte. Números 24.
Versículo 9, segunda parte. Dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Pero ¿qué había dicho de Israel? Vean lo que Dios dijo. Números 24, versículo 2. Versículo 24, 2. Vean lo que dice la palabra. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. ¿Y quién? ¿Quién? El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Dios vino sobre él y dijo, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caídos pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos tirarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echar como león y como lona. ¿Y quién lo despertará? Todos juntos leamos. Benditos los que te bendijeren. ¿Habló Balaam o habló Dios? ¿Ya sabes por qué tienes que bendecir a Israel? Las naciones que han bendecido a Israel son benditas. Las congregaciones, las iglesias que bendicen a Israel son benditas. La familia que bendice a Israel es bendita. Y la persona que bendice a Israel será bendita. Pero la persona, la familia o la nación que maldiga a Israel tendrá maldición sobre su vida y sobre su existencia. Así es que es tan importante que nosotros tomemos decisiones de lo que estamos haciendo. Por eso tú dirás, bueno, pastor, ¿y dónde encontramos eso? En Lucas 7, del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Encontramos. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, un centurión romano es un oficial militar romano que comandaba una fuerza de 3 secciones, o sea, una compañía. 100 hombres. Cada compañía tiene 33. Entonces eran 99, más él era una centuria. Por eso era un centurión romano. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen a sanar a su siervo. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Y saben qué? Cuando Jesús oyó que aquel hombre amaba a Israel y que de su dinero, porque era un militar de alto rango,
estaba sembrando una ofrenda a la nación, pero no una ofrendita para comprar un saco de cemento o unos 10 bloques. Se desprendió de una fuerte suma de dinero para construir una sinagoga, para honrar a la nación de Israel y al Dios de Israel. Y ahí vemos cómo este hombre envió y le pide de favor a los ancianos israelitas. Les dicen: pídanle a Jesús que venga y sane a mi siervo. Y aquellos hombres fueron a interceder por este cinturón romano, que no era judío, no era del pueblo de Dios, era un gentil. Entonces Jesucristo, cuando oye aquello, lo que había hecho, Él siendo Dios, Él sabe su compromiso, su palabra escrita, dice: y a los que te bendijeren bendeciré yo. Y cuando él oyó que aquel gentil había bendecido a su nación, lo menos que pudo hacer fue ir y caminar hacia la casa de aquel hombre para sanar a su siervo. Y dice que en el camino lo interceptaron, y ya conocen lo de la fe de este hombre. Pero él le dijo: tu siervo ha sido sano. Era una manifestación del amor de Dios para aquellos que aman y bendicen a la nación de Israel, siendo un gentil. Y además el Señor Jesucristo todavía no entraba al ministerio total de la bendición de la nación. ¿Por qué? Porque en un evento que nosotros conocemos, Él había ido a la región de Tiro y Sidón. En esa región de Tiro y Sidón, una mujer sirofenicia se acercó para decirle: Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, libéralo. Él no le hizo caso, y ella seguía detrás de él. No le hizo caso, ella seguía detrás de él y no le hizo caso. Y los discípulos dijeron: quítala, apártala, porque está molestando y dando gritos y voces, ya enfada, quítala. Y entonces ella se acercó y dice que se postró delante de él y le dijo: sana a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesús? Dijo: no es bueno que le quite el pan de los hijos para dárselo a los perros. No es bueno quitarle el pan de los hijos. La sanidad, la liberación pertenece al pueblo de Israel, pertenece al pueblo de Dios. No tenía por qué dárselo a alguien que no era del pueblo de Dios, y además todavía no había llegado su tiempo. Dios tiene tiempo para todas las cosas. ¿Por qué? Para aquel centurión romano sí lo hizo. ¿Por qué? Si era un gentil. ¿Por qué le estaba quitando el pan? Porque había una promesa, porque había un compromiso, había bendecido a su nación, había amado a su nación y debía de hacerlo, tenía que hacerlo. Y el Señor se goza a cumplir su palabra. ¿Se alcanzan a ver la diferencia? Por eso es tan importante que nosotros entendamos que debemos de bendecir a la nación de Israel. Además, se nos manda orar por la paz de Jerusalén. En el Salmo 122 del 1 al 7. Salmo 122 del 1 al 7 tenemos la siguiente palabra. Dice, vamos a ver todo el Salmo, es corto, son 8 versículos. Dice David, el rey David, el gran rey, el cantante, el que alababa, el que corazón que conforme al corazón de Dios. Dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Orden, pedid
Versículo 6, continuamos. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. No nada más es un buen pensamiento, no nada más es algo agradable, es una orden que Dios nos está dando a través de su Espíritu Santo, a través de aquel que amaba a Dios por sobre todas las cosas. El Espíritu Santo hablando y llamándonos a reflexionar y atender. Pedid por la paz de Jerusalén. Se nos manda a orar de que haya paz dentro de sus muros. Por eso encontramos en el Salmo 122 que Jerusalén es esa ciudad donde se estableció precisamente la ciudad del gran rey. Vemos que Jerusalén está considerada la ciudad de Dios. Vemos en segundo de Samuel 5:7, nada más para confirmar la posición que Dios le da a Jerusalén. Jerusalén 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. La ciudad de David. También encontramos en Salmo 87, 2, 3. 1, 2 y 3. Salmos 87. Uno, 2 y 3. Dice: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de ¿quién? ¿Quién ama a las puertas de Jerusalén? ¿Quién ama? Dios. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Y ahí está la palabra que quería que encontráramos. Se llama la ciudad de David, monte de Sión. Monte de Sión, ciudad de David. Pero aquí está diciendo, ¿qué dice? Ciudad de Dios. Selah. Selah quiere decir alto. Sigan tocando la música. Sigan tocando la música. Pero reflexionen. Es un momento donde no hay letra. No hay un canto que se esté diciendo. Tienes que reflexionarlo oído. El Selah era el momento de la alabanza, de la oración, donde la música seguía y la gente se quedaba pensando, digiriendo, asimilando, entendiendo lo que Dios les acababa de decir. Yo armo esto en mi corazón y digo: orad y pedid por la paz de Jerusalén, la ciudad de David, pero la ciudad de Dios. Ora por Jerusalén, pide, lee la Biblia, ve todas las afirmaciones que dan, hay bastante. Estaba escuchando ayer tratando de ver cuántas citas bíblicas, había tantas citas bíblicas que nos animan a orar, a pedir por la paz, por la prosperidad. Tenemos que no nada más orar por ella, sino aún darle, fíjense, económicamente, porque después te vas al Nuevo Testamento y ya quiero cortar. Te vas al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo esto de la nación de Israel: si ellos nos dieron las cosas espirituales, ¿cuánto más no les podremos nosotros hacer partícipes de lo material?
Uno dirá, es que los judíos son ricos, son millonarios, ellos tienen mucho dinero, pero hay muchos que no tienen, hay muchos que están estableciendo la nación de Israel, hay muchos que necesitan ayuda económica para construir edificios, para construir sus casas, para hacer lo que Dios tiene planeado. ¿Cuánto más el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros, los gentiles, que mandáramos ayuda a Jerusalén, porque ellos nos dieron las cosas espirituales? ¿Qué cosas provinieron de la nación de Israel que representa en Jerusalén? Primero, Dios les dio a ellos la palabra escrita. Son los guardianes de la palabra escrita. Gracias a ellos es que la palabra ha permanecido incólume, sin alterarse, sin mancharse, y ellos han escrito y han mantenido toda la palabra como está para bendición nuestra. Además, han sido el vector y el camino de la salvación nuestra. Gracias a Jesucristo, descendiente de Abraham, de la nación de Israel, es que tú y yo ahora podemos decir: soy del pueblo de Dios. Tengo perdón de pecados, tengo vida eterna, y por eso le alabo, por eso digo aleluya a ti, poderoso Dios. Hay alguien en esta mañana, hoy vino buscando a Dios. Tú viniste buscando a Dios, viniste buscando la paz en tu corazón. ¿Sabes por qué hay guerra en tu corazón? Porque el diablo quiere destruirte. Y tú en tu interior, aquella cosa que Dios te puso, aquella conciencia, porque la conciencia no es ni buena ni mala. La conciencia solamente es esa presencia de Dios en la cual Él nos habla, esa porción que Dios puso en nosotros para decirnos: esto no es bueno, esto no es correcto. Aunque estés borracho y aunque estés drogado, Dios te habla a través de tu conciencia y te dice: no está bien lo que estás haciendo. Por eso es que tú sabes que tienes necesidad del perdón de tus pecados, tienes necesidad de la salvación de tu alma. Y Dios te ama tanto que dio a su Hijo en la cruz para morir, derramar su sangre, fue sepultado pero resucitó, y Él quiere entrar a tu corazón para limpiarte y salvarte. Hoy Dios quiere salvarte, hoy Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere limpiarte de toda maldad, quiere darte la oportunidad de que veas su poder que transforma, su poder que cambia, su poder que te da la fuerza para levantarte y caminar adelante, cumpliendo con su propósito para tu vida. Si tú quieres el perdón de tus pecados, si tú quieres la salvación de tu alma, si tú quieres la paz en tu corazón, tienes que recibir al Dios de paz. Jesucristo es el Dios de paz. Si tú deseas esto, inclina tu cabeza. La iglesia me apoya, la iglesia repite. Si tú quieres la salvación de tu alma, los que me ven por internet, si desean la salvación de su alma, inclinen su cabeza y repitan conmigo: Señor y Dios, Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy me arrepiento. Quiero ser libre de este poder que afecta mi vida para hacer lo malo. Quiero, Señor Dios Todopoderoso, que me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, derramada en la cruz por mí. Señor Jesús, tú moriste por mí, tú fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos. Y hoy te pido que vengas a mi corazón, entres en mí, pongas en mí tu Santo Espíritu, el Espíritu de vida, Espíritu de perdón, Espíritu de paz. Dame la vida eterna que tú ofreces. Y hoy te recibo en mi corazón, oh Señor Jesús, como mi Dios, como mi Señor y como el Salvador de mi alma.
Amén. Si tú hiciste esta oración, dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que me lo señales levantando tu mano. Si tú hiciste esta oración, mi pastor, yo hice esa oración, levántame tu mano y dime que tú la hiciste para darle gracias a Dios por ti. ¿Quién hizo esa oración? Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. ¿Alguien más? Voy a pedirle a los que levantaron su mano, pasen al frente, voy a orar por ustedes, no les dé pena. Pasen al frente, no les dé pena. Pasen al frente los que hicieron esta oración. No les dé pena, voy a orar por ustedes. Dales un aplauso, dale un aplauso. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. Eres salva. El que te rescata y con sus favores te Si tú hiciste esa oración, no te quedes ahí en tu lugar. Eres salva y perdona. Dios ya te perdonó. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria. ¿Alguien más hizo esta oración? No se quede en su lugar. Hay lucha en tu corazón. Si tú hiciste esta oración, pasa al frente. No tengas temor, no tengas duda, porque el diablo quiere ganar, quiere derrotarte, quiere destruirte. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a salvarte. No te quedes en tu lugar. La salvación es el más grande milagro que existe, porque solamente la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estas almas que tú has rescatado con tu sangre preciosa en esta mañana. Bendigo a estas damas y a estos caballeros. Los cubro con tu sangre preciosa. Y te ruego, Dios bendito, conforme a tu palabra, traigas la paz dentro de sus corazones, así como te pedimos la paz dentro de los muros de Jerusalén. Te rogamos, oh Espíritu Santo, que si alguno de ellos o de ellas está enfermo, en este momento toque su cuerpo y sanes cualquier enfermedad o lesión que haya en ellos. Declaro, Padre, en el nombre de Jesús, bendición, prosperidad en sus casas, en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en sus estudios. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos y por perdonarnos. Y todos decimos amén. Un aplauso a nuestro Dios. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. ¿Voltea? Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Muy bien, vamos a hacer la oración. La oración en la cual le pedimos a Dios: Señor, haz que tu palabra sembrada en mi corazón esta mañana dé el fruto para el cual enviaste. Ayúdame a hacer esa tierra fértil. Ayúdame a hacer esa tierra fértil, donde esta palabra sembrada crezca, se multiplique y dé asiento por uno. Repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz.
Sé que me has pedido que ore por tu ciudad, la ciudad que tú amas. Te pedimos que la paz sea dentro de los muros de Jerusalén, en Sión, la ciudad del gran rey. Tú eres el gran rey, es tu ciudad, Padre. Y pedimos por la nación de Israel, protégela, guárdala, cuídala, prospérala y ayúdanos a nosotros a recibir la bendición que tú tienes para todos los que bendicen a tu pueblo. Y nunca permitas que de nuestra boca salga una palabra de maldición contra Israel. Y no permitas que nos quedemos callados como en la ONU, que no habló para defender a Israel. Hoy nosotros decidimos defender al pueblo tuyo y a todo cristiano. En el nombre de Jesús. Amén.